5, versículo 24. Dice la palabra de Dios: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Señor, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que nos enseñes tu palabra, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hoy hables a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra conciencia, que con el poder de tu palabra, Señor, tú nos edifiques, nos sanes, nos liberes, nos confortes para la gloria de tu nombre. Lo pedimos con acción de gracias y en el nombre de Jesús, amén. Bueno, dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, estos versículos, estas palabras que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Efesios, de Éfeso, en estos pasajes toca temas muy, digamos, comunes o naturales, digamos, como es la relación entre esposo y esposa, cómo tiene que ser de parte del esposo hacia la esposa, cómo debe ser de la esposa al esposo, cómo debe ser también, más adelante habla acerca de los hijos, cómo debe ser el comportamiento, los deberes que tienen los hijos con respecto a los padres, y también los deberes de los padres con respecto a los hijos. También habla y con respecto a los empleados o los trabajadores. Como la Biblia es un libro muy antiguo, aquí no usa la palabra empleados ni trabajadores, sino siervos, que viene siendo lo mismo, y a los jefes o patrones les llama aquí amos, porque en la época pues que se escribió la Biblia, así era la relación, digamos, laboral que se tenía en esa época. Amén. Pero para nuestros días es empleados o patrón o jefe. Y entonces la Biblia, y no solamente aquí, toca esos temas. En muchas otras partes de la palabra de Dios vamos a encontrar cómo Dios, en su sabiduría, en su inteligencia, en su bondad, nos dejó escritas estas cosas, y nosotros debemos ponerle atención, porque la Biblia dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, ¿qué pasaría? No alcanzarían los libros que hay en el mundo. Eso, ¿qué nos hace entender? Que esto que está aquí escrito fue seleccionado. Y mire que cuando hay una selección de algo o de alguien, el valor o la importancia de esa selección depende de qué. Depende de la cantidad de entre lo cual se haya seleccionado. ¿Sí me va a entender? Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una carrera, una competencia, es una selección. Por ejemplo, se inscribe en una maratón, póngale 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 personas, y empiezan a correr, y la selección se va dando ahí en la carrera. El que se va ganando se va quedando. ¿Amén? Y ahí se va seleccionando, el que no tiene resistencia se va quedando, y solo hay uno que llega de primero. Amén. Y entonces ahí hubo una selección, y a ese lo premian. O sea, salen 5,000 y necesitan seleccionar de esos a uno para darle un premio. Y mientras corren se van seleccionando. Y entonces,
Si hay alguien que corre en una de esas maratones de 5,000, 10,000 personas y llega primero, pues el mérito es grande. Pero si usted va a otra carrera y dice, y va a competir y dice, llega contento, no, llegué de segundo. Pero si solo compitieron 2, ¿qué mérito tiene? ¿Sí me hago entender? Y entonces mire que la cantidad entre lo que se selecciona le da más valor al que es seleccionado. Y entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Entre tantas cosas que se pudieron haber escrito, que no alcanzarían los libros del mundo, se escribieron estas palabras que están aquí. Y no solamente se escribieron aquí donde las leemos, sino que ahí en otras partes de la Biblia encontramos temas relacionados a esto. Les decía, aquí está usando como ejemplo la relación que hay entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, y entre los empleados. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que nos enseñan estos pasajes? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere revelar con estas palabras? Lo que, en otras palabras, y resumido o claramente, lo que nos quiere decir Dios con estas palabras es que cada uno tiene sus responsabilidades. Mejor dicho, que todos tenemos responsabilidades. Cuando dice que las mujeres se deben sujetar a los maridos, está diciéndole cuál es la responsabilidad. La mujer tiene que responder por eso, es responsable de sujetarse a su marido. Y cuando dice que el marido debe amar a su mujer, el marido es responsable de amar a su mujer. Él es el responsable de eso. ¿Sí me hago entender? A veces los maridos se quejan, no a veces, siempre, y las maridas y las esposas se quejan de los esposos, porque la esposa quiere que el esposo haga algo o sea de alguna forma, y el esposo también se queja de la esposa por X o Y razones. Y esas quejas se vuelven argumentos, se vuelven excusas, se vuelven razones para no cumplir su responsabilidad. Y entonces les decía, una responsabilidad del hombre es amar a la mujer. Es una responsabilidad, es algo por lo cual, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de algo de que somos responsables, que nosotros tenemos si se apaga, si se acaba, del hombre depende el amor. Porque es que yo le pongo este ejemplo. Hay excepciones, pero por lo general lo normal, cuando una relación, cuando dos personas se conocen, por lo general es que el hombre se interesa en la mujer primero, ¿sí o no? Y es el hombre el que corteja a la mujer, ¿sí o no? La mujer está tranquila, desprevenida, a veces descuidada, ni lo ha notado el hombre, pero el hombre ya está interesado. Y ya le empieza a gustar, y el hombre desde el principio empieza a tener detalles y a hacer cosas, ¿sí o no? No sé si de pronto aquí hay la excepción, la regla, pero eso es lo normal, es lo que es como el orden de las cosas. ¿Amén? No es la mujer la que sale a buscar al hombre, es el hombre el que busca a la mujer. ¿Amén? Por eso algunas mujeres, cuando pelean con los maridos, dicen, pero usted me encontró en la casa de mis papás. Así les reclamo cuando quieren zafarse de su responsabilidad, dejarlas botando por ahí en medio del camino o en la calle. Y no, usted me sacó de la casa de mis papás, porque el hombre es el que va allá a buscar. Y entonces, pues, por lo menos hablo de mi experiencia, así es. Uno es el que con sus detalles, con sus comportamientos y con su forma de ser fue generando y fue haciendo que ese amor se vaya naciendo y vaya creciendo. Amén. Como les digo, así fue con todas ustedes. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que listo, el hombre al principio hace bien su trabajo y todo, y llega un día, y si lo hace bien, pues logra el propósito, tiene ese fruto,
y nació, o ya existe el amor entre la pareja. Y los hombres como que se olvidan de esa responsabilidad del amor, y cuando se llega al matrimonio, ya cuando se llega ya en la etapa de la amistad, del noviazgo, se genera el amor, y cuando ya se llega al matrimonio, a asumir esa responsabilidad, el hombre como que ya se descuida de eso. Y esa responsabilidad que tiene de seguir avivando y alimentando y manteniendo el amor, se olvida, y después se empieza a llenar de razones, de argumentos, de quejas en contra de la mujer, y a llenarse y a tomar esas razones como justificación para matar el amor, para acabar con el amor. Por eso mire que aquí cuando leía dice que Cristo se dio por ella para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Ustedes dirán, pero esta predicación hubieran dicho para traer a los esposos. Pero está cogiendo por ese lado, pero esta es la introducción, todavía va más allá. El tema no es ese. Pero lo que le quiero decir es que los hombres, mejor dicho, si un hombre se queja de la esposa que tiene, él es el responsable. Porque Cristo dice que a la iglesia Él se la presentó. Dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y entonces, es responsabilidad del hombre el estado de la mujer y cómo él la vea de sus ojos. Ahora, ¿qué le quiero decir? Ya para introducirnos más al tema, que no tiene que ver precisamente ahí con la relación entre hombre y mujer, entre esposos, sino que el tema que el Señor nos quiere hablar hoy es con respecto a nuestras responsabilidades. Y nosotros tenemos que entender que somos responsables de muchas cosas. Primero, nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestras responsabilidades. Que así como tenemos nosotros derechos, tenemos deberes o tenemos obligaciones. ¿Sí me van a entender? Y nosotros debemos, porque somos muy dados a exigir nuestros derechos. Y para eso sí estamos muy dispuestos y estamos muy diligentes y muy prontos cuando alguien nos vulnera algún derecho a exigir que se nos cumpla el derecho. Pero no es la misma actitud y disposición frente a los deberes o responsabilidades que nosotros tenemos. Y por eso el hombre vive una vida irresponsable. El ser humano se volvió, y esa es la forma de ser del ser humano, es de ser un irresponsable con sus deberes, con sus obligaciones. ¿Y cuál es el problema de faltar a las responsabilidades, de faltar a sus deberes? Que se pierde la armonía, se pierde la paz, se pierde la alegría, se pierde el bienestar. Cuando el hombre, estoy tomando el ejemplo, este es un ejemplo nomás lo que acabamos de leer. Si el hombre falta a su responsabilidad de amar a su mujer, ahí va a haber problemas, ahí va a haber pleitos, ahí va a haber contiendas, ahí esa pareja no la va a pasar bien. Y si la mujer falta a su responsabilidad de sujetarse al marido, va a pasar lo mismo. Y si los hijos faltan a su responsabilidad de sujetarse y de obedecer a sus padres, va a haber problemas. No la van a pasar bien. El hijo la va a pasar mal, el papá la va a pasar mal, el papá va a tener que castigar al hijo y no le gusta castigar. Mire, si hay algo que uno aprende cuando tiene hijos, es lo duro que es castigar. Y en estos días yo meditaba en eso y pensaba en Dios, en nuestro papá Dios. Que la Biblia dice que Él se duele del castigo. ¿Por qué? Porque yo tengo mis hijos y cuando los castigo, a mí me duele. Y ¿sabe otra cosa? Me siento mal cuando los castigo. Uno les pone una disciplina, un castigo, de acuerdo a la falta, después uno se siente peor. Yo le digo, yo me siento mal. Pero por ahí mismo, cuando me siento mal, digo, pero es que yo tengo que hacerlo.
pero yo debo hacerlo, es mi responsabilidad, yo no puedo faltar a esa responsabilidad. Si el hijo falta a su responsabilidad, yo no puedo faltar a la mía. Yo no puedo decir, listo, haz lo que te dé la gana. Yo tengo que cumplir mi responsabilidad, porque si no cumplimos nuestra responsabilidad, todo se va a ir al piso, todo se va a dañar, se va a desbaratar. Le decía, la paz, la armonía, la alegría, todo eso se acaba y ninguno la va a pasar bien. Por eso el hijo, cuando es castigado, se pone bravo con el papá, se enoja. Y el papá, para castigar al hijo, tiene que enojarse, porque si no, no lo castiga. Y queda el ambiente tenso, queda el ambiente feo y se daña la armonía. Y entonces, ahora, la expresión es que el núcleo o el centro de la sociedad es la familia. O sea, la sociedad es un conjunto de familias. Y entonces, mire cómo está la sociedad, cómo es el entorno donde tú vives. Y entonces nosotros miramos que si vemos en la casa, hay situaciones así. En el barrio, el municipio, en la ciudad, y nos vamos extendiendo y vamos a encontrar que eso es un mal que está en todo el mundo. Por eso ahorita, y una de las señales del final es que se oirán rumores de guerras. Por un lado, por otro, guerras, pleitos, por aquí, por allá. ¿Y de dónde sale? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Si vamos todo hasta el fondo, a lo último de las razones, de las fuentes, vamos a encontrar que es la irresponsabilidad. Alguien o algunos no cumplieron o no están cumpliendo con su responsabilidad como tienen que hacer, y el fruto, el resultado es esa violencia, esa maldad, esa enemistad, esos pleitos, esa tristeza, ese malestar entre las personas. Y entonces nosotros debemos entender que somos seres responsables de cosas, y tenemos que tener la disposición, así como para exigir y estar pendientes de nuestros derechos, de nuestras responsabilidades. Amén. Conocer, cada uno debemos tener bien claro cuáles son nuestras responsabilidades. Cuando hablamos de responsabilidades, hablamos de dos cosas, o en dos sentidos. La responsabilidad nosotros la podemos entender como la obligación de dar una respuesta por algo o por alguien. En otras palabras, obligados a dar cuentas. Un día nosotros tendremos que dar cuentas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces tenemos esa obligación. Una responsabilidad no es si tú quieres o no quieres, es una obligación. Las responsabilidades son obligaciones. Ahora, antes de continuar con esto, quiero decirle lo siguiente. Las responsabilidades nosotros las vamos asumiendo a medida que va pasando el tiempo. Son decisión nuestra. Por eso, ¿por qué le quiero aclarar esto? Para que no vaya a quedar en ustedes la sensación de que, porque es que es feo cuando uno lo obligan a algo, ¿sí me va a entender? Que uno sentirse obligado a algo es feo. Y a nadie le gusta que lo obliguen a algo. Amén. Pero cuando hablamos de responsabilidades, no estamos hablando de que alguien te obliga a hacer algo, sino que tú decidiste asumir esa obligación. ¿Sí me está haciendo entender? Una cosa es que alguien te ponga una carga, y otra cosa es que tú la quieras coger. ¿Estoy siendo claro?
Le voy a poner, vamos con el ejemplo. Habla de las esposas y habla de los esposos. Como le digo, habrán sus excepciones, habrá alguna excepción, pero lo normal o por lo general, nadie obliga a casarse a nadie. ¿Sí o no? ¿Alguno de aquí se casó obligado? Diga, tranquilo. ¿Ah? ¿No? ¿Qué pasó? Cada uno, las casadas y los casados que estamos, y los que se van a casar seguramente, llegó un día y tomamos la decisión, quisimos casarnos, ¿sí o no? Y el problema es que el problema, y porque es que el hombre se vuelve irresponsable, es que porque antes de asumir una obligación, una responsabilidad, no se pone a pensar ni a meditar la magnitud de la responsabilidad que va a asumir. No tiene claro, o sea, cuando le digo la magnitud del tamaño, desde dónde hasta dónde va la responsabilidad que se va a asumir. Mucha gente, por ejemplo, se casa sin tener esa conciencia de lo que significa, de la obligación que está adquiriendo, de la responsabilidad que está asumiendo. Muchos se casan solamente pensando ahí, no sé, viendo pajaritos en el aire, corazones en el aire, sintiendo mariposas en el estómago mirándose como en un corazón así, felices, comiendo perdices, y cogidos de la mano y así todo bien bonito, los dos juntos para siempre. Pero no se pone a pensar las responsabilidades que eso trae, los compromisos, las obligaciones que cada uno voluntariamente contrae. ¿Sí estoy siendo claro? Por eso ser esposo y ser esposa es una responsabilidad, y son de las responsabilidades más grandes que un ser humano puede tener. Y nadie, como le digo, hay sus excepciones, pero por lo general nadie se casa obligado, voluntariamente. Uno va hasta el altar, donde el que lo casó, y le pregunta al que lo casa, le dice, acepta, sea el notario, sea el cura, sea el pastor, o el rabino, lo que sea, le pregunta, ¿aceptas? Sí, dice. Y el problema es que cuando se asume la responsabilidad, después ya no quieren responder. Y entonces, responsabilidad es una obligación, uno la asume, queda obligado, pero no en esa forma de que otro te la impone, sino que tú mismo voluntariamente adquiriste esa obligación y debes sentirte así. Entonces, frente a las responsabilidades, usted tiene que verse así, obligado. Estoy obligado a hacer esto. El esposo está obligado a amar a su esposa. La esposa está obligada a sujetarse. Los hijos están obligados a obedecer a sus padres. Los padres están obligados a darles todo lo que sus hijos necesitan. El empleador lo mismo al empleado. El empleado lo mismo con el empleador. Tiene obligaciones. Está obligado. Tiene la obligación de llegar a tiempo. Tiene la obligación de hacer bien su trabajo. Tiene la obligación de cuidar sus implementos de trabajo. No es que si quiere. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora, hablamos de responsabilidades, son responsabilidades. Y entonces, por un lado, la obligación. Ahora, nosotros con respecto a eso tenemos que meditar y examinarnos en cómo es que estamos asumiendo esa obligación. Si lo estamos haciendo como es debido. Porque ahí entra, cuando no se cumple como tiene que ser, ya empezamos a hablar de irresponsabilidad. Y cuando hablamos de irresponsabilidad, hablamos de problemas. ¿Amén? Ahora, cuando decimos irresponsabilidad, no quiere decir que falta completamente a su responsabilidad. Simplemente con no hacerla como debe, ya es irresponsabilidad. ¿Por qué le digo esto? Porque es que hay muchos que con medio cumplir algo de sus responsabilidades ya se creen muy responsables. Y le voy a dar un ejemplo, que por lo general eso pasa, siguiendo el ejemplo que tenemos aquí, que leemos del hogar, de la familia. ¿Por qué tomamos desde ahí? Porque es la base de todo.
como decíamos, la familia es el núcleo, es el centro, es la base de toda la sociedad. Y así como son las familias, es la sociedad. La sociedad, dicho de otra forma, es el reflejo de cómo son las familias. Y entonces te voy a poner el ejemplo de los padres con los hijos. Uno cuando tiene hijos es otra responsabilidad grandísima. Y muchos, mire, se ponen o se meten o les toca tener hijos o les resultó que quedaron con hijos. Sí, porque así es como tienen hoy en día muchos hijos. Se ponen a hacer lo que no deben. Y por ahí ya quedan en embarazo sin querer, sin ser el tiempo, y ya quedaron con esa responsabilidad. Porque antes de seguir le va a decir el otro aspecto, la responsabilidad por un lado, la obligación de responder por algo, y otra forma como entendemos también la responsabilidad, el tener cuidado y el poner mucha atención en lo que se hace y en lo que se decide. O sea, ser responsable por un lado es cumplir a cabalidad con lo que debes cumplir, ¿amén? Y por otro lado, ser responsable es pensar bien lo que vas a hacer, lo que vas a decir, que entiendas que eso qué implicaciones trae, qué consecuencias, qué obligaciones te trae, para que antes de que lo hagas, antes de que lo digas, si no vas a poder, mejor no te metas. Eso es ser responsable. ¿Sí me voy a entender? Y entonces les decía, mucha responsabilidad se ve en cuanto a tener hijos. Aún dentro del matrimonio, hay unos que aún están casados y son irresponsables. ¿Por qué? Porque se ponen a tener hijos. Y no tienen la capacidad para responder como deben responder por todos. Y otra forma de la responsabilidad es que jóvenes o cualquier tipo de edad antes de matrimonio simplemente piensan en el placer, simplemente le dan rienda suelta a su carne, a su deseo, y les resulta que quedó en embarazo, y así se van teniendo, así hay cantidad de hijos en este mundo, en esta época. Hijos que sufren la irresponsabilidad de los padres. Y no es una regla, no es que todo se cumple, hay excepciones. Porque es que esto que les voy a decir hace un tiempo fue un debate a nivel nacional y muchos pusieron ahorita en el cielo. Pero las cosas son como son. Los hijos que crecen sin un papá o una mamá tienen más complicaciones que los que crecen con los dos. Y eso, así te levanten razones, argumentos, lo que sea, y lo digo porque como graban y no sé quién tanto mira, y así pueden decir lo que sea, pero esa es una irresponsabilidad, traer hijos sin haberse casado y sin que el papá, porque es que son irresponsables, solo se acuestan y tienen el hijo y cuando ya le llega la noticia, salen volando. Yo no sé. Allá verá usted. Pero esa es una realidad y eso no se puede negar ni tapar, así como dicen el sol con un dedo. Y entonces lo ideal de la responsabilidad, lo primero de la responsabilidad, para ser responsables es que nosotros primero debemos aprender a medir las responsabilidades.
¿Sí me hago entender? ¿No? O sea, usted, antes de meterse en algo, por ejemplo, usted dice, ya tiene su novia, listo, y ya usted debe saber, aquí lo enseñamos así, porque así es la palabra de Dios. El noviazgo es lo que en la Biblia se conoce como desposorio. El noviazgo es una palabra más nueva con respecto a la Biblia. La Biblia es bien antigua, el noviazgo se llamaba desposorio. Y entonces cuando se habla de desposorio, de desposados, quiere decir que es un compromiso de matrimonio. No es que somos novios y después de 10 años vamos a comprometernos. No, el día que decidió ser novio se comprometió. Ese es el compromiso. Y eso no debe ser muy largo, por razones de la carne. Y por eso cuando un joven o una joven asume un noviazgo, ya está asumiendo una responsabilidad. Por eso a María, de no haber sido por el Espíritu Santo, ella estaba desposada con José, no estaba casada todavía, estaba desposada y quedó en embarazo. Irresponsable, ya estaba comprometida y se metió con otro. Así han de haber pensado un resto. Y le aseguro que mientras vivió Jesucristo, muchos siguieron pensando eso. Por eso un día a Jesús le dijeron, ¿acaso nosotros somos hijos del pecado? Le dijeron, echándole porque era hijo y que no se conocía al papá. Porque es que la Biblia dice la verdad, es hijo del Espíritu Santo, pero María, imagínense nosotros en nuestros días, digo, ¿y eso cómo? Pues el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué les va a decir? Vas a venir aquí. Pero entonces le decía, uno tiene que aprender para ser responsable, ser bien responsable primero, saber medir, o sea, desde dónde hasta dónde, qué tan grande, qué tamaño es la responsabilidad, qué es lo que le implica esa responsabilidad que va a asumir. Y por ejemplo, mire, hablando de los hijos, una responsabilidad que eso, yo lo hablo y para mí me pesa y yo soy consciente de la responsabilidad que tengo y por eso trabajo también duro. Una responsabilidad, por ejemplo, de los padres con los hijos es dejarles herencia. ¿Ah? Pero hay unos padres que se creen muy responsables porque mientras tengan la comida, mientras tengan que comer. Porque hay otros que ni de estudio, por ejemplo. ¿Ah? A mí me dijeron, bueno, llegó el grado 11, hasta aquí llegamos, casi que no llego, casi que no acabo, por el apoyo de mis papás, casi que no acabo yo mi bachillerato. Y dijeron, bueno, de aquí si quiere estudiar, trabaja. Eso es una irresponsabilidad. Dejar a un hijo, soltarlo al mundo así, sin una capacitación, sin una preparación, sin las herramientas para eso es durísimo, se lo digo por experiencia, duro. Y a muchos padres en el grado sacan unos irresponsables. Otros les dicen, hijo, yo le presto para que estudie. El colmo. Es responsabilidad del padre darle, por lo menos. Y entonces, no entendías, si tú dices, yo quiero tener un hijo, entiende que vas a tener que darle estudio hasta los 22 años. Estudio, mantenerlo. Y ahora sí que le vaya a salir con un gustico caro. Que quiera estudiar una carrera costosa. ¿Ah? Por eso lo que quieran tener hijos, piensen, sean responsables. Eso cuesta, sale caro. Entonces,
Uno antes de tener tiene que ponerse a medir eso. ¿Qué me implica? ¿Qué me toca? ¿Cuánto? Por eso Jesús, en una enseñanza que dio de responsabilidad, dijo: si alguien quiere ponerse a construir algo, primero se sienta y hace cuentas a ver si tiene con qué, y si no, mejor no se mete. Eso es ser responsable. Poner atención, tener cuidado, mirar bien, medir bien. Entonces les decía, muchos se creen responsables porque medio le dan algo ahí para medio solucionar o cubrir en algo, y ahí no se está cumpliendo la responsabilidad. Por eso, por ejemplo, una responsabilidad del hombre es llevar, por ejemplo, la provisión a la casa del que se casa. Es la responsabilidad del hombre llevar el dinero y que no falte nada en la casa. No es de la mujer. Y también, si de pronto me miran allá, te dicen: no, que la mujer y la igualdad. Es el hombre el que tiene que trabajar. Que le toque a la mujer, le toca por la irresponsabilidad del hombre. ¿Ah? Porque es que hay unos que tienen casados con esposa, con hijos, y no trabajan. Y se les presenta el trabajo, no, y se dice no. Le dan el lujo de escoger. Están faltando a la responsabilidad. Y por eso es que hay peleas, y por eso no hay armonía, y por eso no hay bienestar en la casa. Y si la mujer le toca ir a trabajar, después se ponen celosos. ¿Y qué es? Si tú deberías estar trabajando allá. Es que no está en la casa, no permanece en la casa. Pues tú debiste trabajar para que esté en tu casa. Porque dice aquí que Jesús se entregó para presentarse a su mujer a sí mismo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Responsables, ser responsables. Tenemos que vivir la vida con responsabilidad, ser más responsables con la vida. En lo que hacemos, en lo que decidimos, medir y saber si tenemos con qué. Sí, si no, aguántese, si no, espérese. Porque si asume algo, queda obligado y tiene que responder. Y de pronto dirán, pero ¿eso qué? Nosotros vinimos a que nos hablen de la fe y de Dios. Es que eso es fe. La responsabilidad es un resultado de la fe. La fe nos lleva a ser responsables. Por eso dice la Biblia que el esposo o el padre de familia que no lleva la provisión a la casa, ¿qué pasa? Ha negado la fe, dice. Está negando la fe. El hijo que no cumple con sus deberes está negando la fe. El empleado que no es responsable en su trabajo no puede hablar bonito, puede conocer la Biblia, puede ir a la iglesia, pero si no trabaja y no cumple como debe ser, si llega tarde, si se va temprano, si roba ahí en la empresa, si roba el tiempo, lo pierde, no haciendo lo que tiene que hacer. Porque eso es robo, porque el empleado, como una vez le decía, le pagan por las 8 horas de trabajo. No, pero pues es que hay que descansar. Sí, pero es que hay unos que descansan mucho. Y eso es robo, porque le están pagando por eso que no está haciendo. Y entonces hay muchos que tienen mucha pose de responsables, de responsabilidad, y cuando realmente no. Por ejemplo, los jóvenes, cuando vayan a estudiar algo, esa es una responsabilidad que van a asumir. Piénsenlo bien que van a estudiar. Porque es que hay unos también jóvenes que no quiero estudiar música y van 2 semestres, no me gustó. No me gustó, papá. Quiero administración. No me gustó, muy duro, muy difícil.
Y así se le pasa saltando de facultad en facultad, porque arranca al principio todo esto. Sobre todo el estudio es suave, es fácil. Y después ya se empieza a complicar, toda carrera. Y muchos cuando ya le empiezan a ver la complicación, no. Y ya no asumen. Y no te comprometiste, no asumiste esa responsabilidad, pues sal adelante. Responde. No hay excusas, no debe haber excusas, no existen excusas para faltar a nuestras responsabilidades. Para cumplirlo, el ejemplo de Cristo, el ejemplo que Cristo nos dio es que para cumplir Él con su responsabilidad, dio hasta su vida. Porque para presentarse la iglesia, dice así, gloriosa, Él se dio en sacrificio para presentarse una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, gloriosa. Y ahora le va a dar otra razón más que respalda el tema que es bíblico y que de esto tiene que hablarse en la iglesia también. O sea, uno asume una responsabilidad y tiene que hacer lo que sea para cumplirla. ¿Amén? Esa es la actitud, la disposición. Si me toca sacrificarme, sacrificarme. Cuando digo lo que sea, obviamente dentro de lo legal, dentro de lo correcto, dentro de la moral. Porque tampoco uno, no, para responder se mete en lo ilegal, no. Dentro de lo legal. Amén. Dentro de lo que es justo y de lo que es correcto. Asumió una responsabilidad hasta el sacrificio para cumplirla. Amén. Ese es el ejemplo. Esfuerzo, humillación si toca, valentía. Porque responsabilidad es obligado a responder, a poner el pecho, o a poner la cara, o a aguantar. Y les decía otra palabra que respalda el mensaje, que es bíblico, porque la base de todo lo espiritual de Dios, la base de toda nuestra vida de fe y de nuestra vida espiritual, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir? No. Porque la fe un día se va a acabar. El amor. Por eso Dios es amor. Él es la roca. Dios es amor. Y el cumplimiento de las responsabilidades es cuestión de amor. Ahí se ve el amor. Por eso, ¿por qué se entregó Cristo por la iglesia? Por amor. ¿Por qué el Padre dio a su Hijo? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el esposo que no cumple con sus responsabilidades y dice que ama, es mentira. No lo está haciendo como es. Por lo menos ese no es el amor verdadero, el amor de Dios. Entonces mire que el cumplir las responsabilidades es cuestión de amor. Si realmente se ama, se cumple como debe cumplirse. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces,
a entender bien nuestras responsabilidades, a tener claro la magnitud, el tamaño, la grandeza, desde dónde hasta dónde, qué tanto abarca esas responsabilidades que yo tengo, y empezar a trabajar para cumplirlas como debe ser, no como me parece, no como quiero, no a medias, sino como debe ser, porque para eso lo asumí. Amén. Para cumplir con esa responsabilidad como debe ser, y eso va a traer esos resultados de la unión, de la unidad, de la armonía, de la paz, del gozo, del bienestar. Amén. Vamos a ver. Gracias, Señor. Te damos gracias. Porque tú eres bueno, tú eres fiel. Porque tú cumples todo lo que dices, lo cumples. Todo lo que te comprometes, lo cumples, Señor. Enséñanos a ser como tú, fieles como tú. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo, a ser una iglesia responsable, porque tenemos responsabilidades contigo, Señor. Haznos entender nuestras responsabilidades como tus hijos. Para que haya sanidad, para que haya restauración en medio de nosotros. Enséñanos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, tócanos, libéranos, líbranos. No queremos negar la fe, no queremos ser de los que niegan la fe, de los que niegan el amor. Te adoramos, Señor Jesús, te adoramos, Espíritu Santo. Levanta hombres y mujeres responsables, Señor, que asuman como debe ser, Señor, sus compromisos, sus deberes.
nuestro camino. Resplandece, Señor. Resplandece, Señor. Sigue alumbrando, Señor. Sigue resplandeciendo, Señor. Por tu luz admirable, nuestra vida, Señor. Sigue enseñándonos el camino, Señor.